Bendito Dios, ¿lo tenemos, mi amado? Amén. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús. ¿Y qué dice? No tenía pastor y comenzó a señalarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, les dijo: dale vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos los grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupo, de 100 en 100 y de 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartiendo los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que bendigas esta palabra en nuestra vida, Señor. Bendice nuestra vida con tu palabra, Señor. Háblanos en esta noche. Oh Padre Celestial, que tu Santo Espíritu venga ministrando a nuestra vida. Señor, haz un cambio, Señor. Llévate toda carga, llévate toda aflicción, llévate toda angustia, todo problema, Señor. Que tu paz venga a reinar en nuestros corazones. Que la paz tuya, Señor, venga a morar en nuestra vida. Padre Celestial, que salgamos de aquí fortalecidos, que salgamos de aquí bendecidos con tu palabra. Dame unción para predicarla. Espíritu Santo, interviene esta noche. Habla tú, Señor, por medio de mis labios. Unge el corazón, unge los oídos de los que van a escuchar tu palabra. Que sea de bendición para tu pueblo, que sea de bendición para todo el que la va a escuchar. Padre Celestial, limpia los aires. Oh Dios de la gloria, llevamos delante de ti toda mente cautiva la obediencia de tu palabra. Pedimos la unción de lo alto, que tú vengas rompiendo toda cadena, oh Señor, y que tu palabra, Señor, traiga esa bendición a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Mi querido hermano, tenemos a un Dios y yo quiero que se grabe bien esto. Nuestro Dios, mi querido hermano, hace milagros creativos. Amén. Nuestro Dios hace milagros creativos. Aleluya. Nuestro Dios es grande, poderoso. Lo que no pretenda saber usted cómo Dios lo va a sorprender. Dios le va a sorprender por donde usted menos se lo espera. Dios va a hacer su milagro como usted menos se imagina. Aleluya. Porque Él es así. Muchas veces nosotros vamos y le decimos: Señor, así como sanaste a fulano, así saname a mí. Hermano, usted no tiene que andar con esas comparaciones. Dios es un Dios creativo. Aleluya. Dios no necesita copiar. Dios no necesita de nada ni de nadie. Él es todopoderoso. Él tiene el poder para hacer, mi querido hermano, por ahí lo lleva bien. Él tiene el poder, mi querido hermano, para hacer cosas grandes en nosotros. Aleluya. Y quiero que se grabe bien que Dios hace milagros creativos. Hoy hablaba con el pastor Sergio y le decía yo: pastor, le decía yo, que Dios se está moviendo de una manera especial. Siento que el Espíritu Santo se está moviendo. Que lo único que necesitamos es que la iglesia crea. Es que la iglesia tenga la confianza. Aleluya. Es que la iglesia lo crea. Alabado sea el Señor. Dios se está moviendo de una manera poderosa. Dios está haciendo prodigios.
se mueve por la fe del creyente. Aleluya. Cuando usted llegue ante la presencia de Dios a pedirle un milagro, no llegue, Señor, aquí donde me ves. Aquí donde me ves, yo la samaritana. No, hermano. Llegue con fe delante de Dios. Allá una mujer tenía una hija que estaba siendo atormentada y llegó a buscar a Jesús. Yo no sé a quién vino a buscar usted esta noche, pero yo vine a buscar a Jesús, aleluya, porque solo Él me puede ayudar. Aquella mujer, mi querido hermano, llegó buscando a Jesús. Y dice la Biblia que los discípulos querían que Jesús la despachara. Pero escúcheme bien, el Señor no despacha a nadie sin antes bendecirlo primero. El Señor no manda a nadie con las manos vacías. El Señor no manda a nadie, aleluya, triste. El que viene triste se va alegre. El que viene enfermo se va sano. El que viene angustiado, el Señor le da gozo. Aleluya. Y los discípulos querían que la corrieran. Y el Señor no dijo nada. Y entonces aquella mujer le dijo, Señor, ten misericordia de mí, mi hija está siendo gravemente atormentada. Y entonces Jesús le dice, mujer, he sido enviado a las ovejas de Israel. He sido enviado a darle pan a los hijos de casa. He venido para darle pan a los hijos de casa, mujer. No puedo agarrar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Ay, bendito sea el Señor que se lo digo a esa mujer, porque si hubiera sido a una a uno del montón de cristianos que hay ahora, se va corriendo. ¿Sabe qué se hubiera ido diciendo? Ay, mira, yo fui a buscar a Jesús y viera lo que digo. Porque la gente en esa vida que se maneja, en esa vida licenciosa, en esa vida mundana, en esa vida pagana, ahí quiere que el Señor lo bendiga sin primero sanarlo de la enfermedad del pecado. Aquella mujer era una idólatra, era una gentil, era una idólatra. El Señor le dijo, mujer, he venido a los de la casa. No puedo darle el pan de los hijos a los perrillos. Y aquella mujer, aleluya, aquella mujer sabía delante de quién estaba. Usted necesita saber delante de quién está. Usted no está delante de un pastor. Usted no está delante de una iglesia. Usted está delante de aquel que hizo los cielos y la tierra y tiene el poder, aleluya, para obrar en su vida. Y aquella mujer le dijo, ay, mi Señor, le dijo, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de su Señor. Y Jesús se fue para atrás. Aquella mujer podía haber sido como el montón de cristianos de hoy en día. Ay, es que aquí no denigran a uno. Ay, es que aquí no miran bien feo a uno. Ay, es que aquí a uno no lo entienden, a uno no lo comprenden, a uno no lo atienden. Y uno cree que Dios se va a mover por eso. Uno cree que Dios se va a mover al venir llorando. Ay, Señor, mira aquí donde estoy yo. Señor, el gusano de Jacob aquí clamándote. No, Dios no se mueve, hermano, por la lástima. Dios se mueve, la mano de Dios. Hasta el coro cantamos, fe mueve la mano de Dios. Dios se mueve cuando el hombre y la mujer vienen aquí al altar y le dicen, Señor, yo sé que tú puedes, yo sé que tú sanas, yo sé que tú salvas, aleluya. Cuando viene con esa autoridad, cuando viene con esa fe, Señor, yo sé que tú eres el Dios de lo imposible. Y el Señor dice, este cree, aleluya. El Señor no necesita que usted tenga una gran fe. Lo poco en las manos de Dios es suficiente. Grábese esto, lo poco en las manos de Dios es suficiente. Dice la Biblia, si tuvieses fe como un granito de mostaza. El grano de mostaza es la semilla más pequeña de las hortalizas. Pero ¿qué sucede cuando aquel grano revienta y sale el árbol? Se convierte en un gran árbol, aleluya. Así es la fe del creyente. Cuando viene con poquita fe al altar a pedirle a Dios un milagro y el Señor le hace el milagro, aquel creyente sale como un león, aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Si tuvieses fe como un grano de mostaza, tenemos a un Dios maravilloso.
Tenemos a un Dios que suple. Amén. Y entonces Jesús le dijo a aquella mujer: mujer, el pan de los hijos no se le da a los perrillos. Pero la mujer le dijo: pero aún los perrillos, Señor. Y Jesús se volvió a verla y le dijo: mujer, en todo Israel. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Por eso la Biblia dice que el Evangelio se usa en Juan capítulo 1, versículo 12. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Allá estaba Israel, allá había enfermos, allá había endemoniados, allá habían poseídos, allá habían de todo. Y Jesús no pudo hacer milagro, dice, ni en su propia tierra, porque no le creyeron. ¡Qué terrible! Muchas veces los amigos, los inconversos, vienen a la casa de Dios con una fe tremenda y vienen solo a pescar el milagro. Usted, ¿por qué no se da cuenta? Pero a mí me cuenta. Mire, hace poco me llama alguien: mire, soy fulano de tal. Yo no daba, discúlpeme, pero está tanta gente que uno conoce. Ajá, sí, dígame, sí, mire, yo estuve tal día en el culto, sí. Usted predicó esto y esto. Y yo dije: claro, te dije yo. Pues a mí siempre que me dicen: usted predicó esto, yo me aplico. Entonces, usted predicó esto y esto. Y yo: ajá. Y yo así, vaya con ganas de colgarle. Sí. Y mire, me dijo: a mí el Señor me habló con esta palabra, me dijo. Y yo me levanté, me dijo, y yo le voy a decir, me dijo así: yo soy católico, me dijo. Oigan, yo me levanté y cuando usted oró en la oración del final, me dijo, yo le dije al Señor: hazme este milagro. Y mire, le estaba llamando solo para decirle que el Señor me hizo el milagro. ¡Alabado sea Dios! ¡Aleluya! Solo que estar viendo a nuestro hermanito. Y usted ya tiene 7 años aquí y solo resfriado pesca. Porque muchas veces nos adaptamos tanto a venir a la iglesia que ya venimos mecánicamente, ya venimos por costumbre, ya venimos porque nos hace falta. No alabar a Dios, no nos hace falta venir a ver, pues. Ya el oído ya está afinado a los gritos, y ya cuando no le gritan, ya quiere que aunque sea la mujer le grite. Y se viene. Pero si cada día desde 2020 venimos con fe, si cada día venimos con la seguridad de Cristo, si cuando usted entra por esa puerta le dice: Señor, estoy entrando sin nada, pero voy a salir lleno. Estoy entrando enfermo, pero voy a salir sano. ¡Aleluya! Eso mueve la mano de Dios. Pues si usted no lo sabía, nosotros oramos por esa puerta, bien. Amén. Nosotros oramos ahí porque usted no cree que solo aquí hay culto solo los 4 días que nosotros mencionamos. Aquí hay culto toda la semana. Sí, lo que pasa es que a usted no le decimos porque antes vienen los 3 días de culto. Empezando desde el liderazgo y los músicos y todos ellos. Entonces, mi querido hermano, mire, nosotros oramos por esa puerta. Señor, que todo el que entre por esta puerta sea tocado. Señor, si viene enfermo, que sea sanado. Señor, si viene oprimido, que sea liberado. Ahí orando. Ahí cuando usted entra, aquí hay un montón de regalos, ¿lo ven? ¡Ven los regalos! ¡Están los regalos! ¡Aleluya! ¡Llévese uno! ¿Sabes que la Navidad pasada no le dieron uno? ¡Llévese uno esta noche, usted! ¡Llévese un milagro de Dios! Le estoy hablando de un Cristo, de un Jesús real y vivo, poderoso. ¡Aleluya! Y cuando aquella mujer le dijo: Señor, pero aún los perrillos, Señor, en todo Israel no he visto tanta fe como la de este. Mujer, le dijo así: oiga, eso fue lindo. Le dio un cheque en blanco, solo firmado, pero la cantidad la tenía que poner la mujer. ¿Sabe qué le dijo? Mujer, hágase como tú quieres. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Alabado sea Dios! Ese es mi Cristo. Ese es mi Cristo. El problema que tenía aquella mujer era que estaba siendo atormentada por demonios. Pero ¿sabe qué le dijo el Señor? Hágase como tú quieras. O sea que aquella mujer puede decirle: bueno, ya no quiero que esté atormentada, quiero que tenga al mozo más guapo como esposo, que sea obediente, que sea tranquilo. ¿Cómo no? Porque le dijo: hágase como tú quieras. O sea que ella podía pedir todo lo que quisiera para su hija, porque el Señor le dio un cheque y le dice: ponle la cantidad que tú quieres. Y el Señor te dice a ti: ponle la cantidad que tú quieres. Créele. Me estoy hablando de dinero, no se equivoca.
Sí, pero lo que necesitamos es la fe, creerle a Dios que Él lo puede hacer. Yo quiero hablarle ahorita unos 10 minutos de ese Cristo, aleluya, de ese Cristo que es tan real como que usted me está viendo, de ese Cristo que es tan real como que usted está aquí esta noche, aleluya, de ese Cristo que está en su corazón, de ese Cristo que está sentado a la par suya en este momento, de ese Cristo que se está moviendo, aleluya, de ese Cristo que tiene poder, aleluya. Así, hermano, yo quiero que se meta en ese fuego. Yo les decía a los misioneros, crean que con ustedes va el Señor, aleluya. Ustedes llevan, pero la bendición de Dios para que vayan y hagan milagros en el nombre de Jesús. ¿Sabe? Hoy casi no se ven los milagros. Y no es porque Cristo ha menguado. No, jamás. No. Lo que pasa es que hoy el Señor nos ha bendecido con tantas cosas que antes de ir a Él, vamos a las cosas. Pero yo quiero que piensen que tenemos un Dios poderoso. Hermano, aleluya. Tenemos un Dios poderoso. Podría pasar el tiempo del mensaje contándoles solo el testimonio de mi familia solamente, para que vean lo que Dios ha hecho. De grandes milagros, aleluya. El tiempo de los milagros no ha pasado. Tenemos a un Dios creativo. ¿Y sabe qué, mi querido hermano? Este 2020, usted no se preocupe, ¿cómo me va a ir? ¿Cómo voy a hacer? Dios proveerá. Yo quiero hablarle de un Padre que está en los cielos, aleluya. Aleluya. De un Padre que sustenta la creación, de un Padre que sostiene la creación de su mano, de un Padre que da alimento a las bestias, da alimento a los peces, da alimento a las aves. ¿Cuánto más no le dará alimento a aquellos que confían en Él? De un Dios, aleluya, que no desampara ni ha desamparado a su criatura ni a su creación, mucho menos a sus hijos. La palabra de Dios, mi querido hermano, en el Salmo 136. Salmo 136. Ahí lo van a poner en la pantalla para que no dilate mucho usted. Salmo 136. Y en el versículo 25 dice así, mire. Salmo 136 en el verso 25. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Pero escuche esa palabra, el que da alimento a todo, a esos pajaritos chiquititos, a esos gorrioncitos, el Señor los alimenta. A los leones el Señor los alimenta. A los peces el Señor los alimenta. El que da alimento a todo ser viviente. Y dice, porque para siempre es su misericordia. Este año, mi querido hermano, confía en el Señor. Este año dígale, Señor, yo he creído en ti. El verso dice que le da alimento a todo ser viviente. A todo. Mire lo que dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 6, verso 25. Mateo 6, 25. Vea a nuestro Dios como es el Padre. Mateo 6, 25 dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Es todo para este año, aleluya. No os afanéis, dice el Señor. No se afanen, dice, no se afanen. No se afanen por la vida en cuanto a qué van a comer, en cuanto a qué van a beber, aleluya. No se afanen. ¿Sabe por qué razón? Porque nosotros dependemos del Señor. Usted tranquilo. Usted tranquilo, hermano. Pastor, que no tengo trabajo, que no hay cómo hacer. No, hombre, usted solo dígale a Dios, mantenerme, Señor. Se afana, pasa amargado todo el día porque no trabaja. Y no trabaja y se invierte. No, hombre, mejor disfruta.
pues, aunque sea la casa, voy a arreglar, voy a pintar el cuarto, voy a barrer. Sí, pues. Gloria a Dios. Se tranquilo, hermano. No se afane, no se preocupe. Ay, pues, y siempre va. Pues sí, como no es él. No, ni soy yo ni es usted, es el Señor que lo va a bendecir, hombre. No lo tiene con vida, pues. No lo tiene vivito, pues. Y a varios los tiene, vivito y coleando. El Señor dice, no se afanen. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos a nuestro Padre Celestial. Tenemos a nuestro Padre Celestial. Y Él es un Dios creativo. Aleluya. Él es un Dios creativo. Mire, hermano, cuando en la refri no haya nada, acérquese a ella y ábrale. Mujer, ¿qué querés que te cocine? Y la vieja, la hermana desde la cama va a decir, este viejo está loco, si no, hasta, pero ni botella con agua, ay, papá. De la gana, que yo la llenaba. No lo dije yo, lo dijo el pueblo. Entonces, querido hermano, usted dígale, mujer, ¿qué querés que te cocine? No hay nada, viejo, no hay nada que hacer. Tranquila, mujer, oremos aquí. Señor, llena este freezer de comida, pura carne, Señor. Huevo, crema, leche, pan. Mándame un súper, Señor, que algún hermano se ha tocado y venga, o yo no sé qué vas a hacer, porque Dios es un Dios creativo. Y el Señor va a decir, wow, este sí, este está en algo. A ahorita te caigo, hijo. Ay, hijo, nos vamos a morir, no hay nada que comer. Y el mono y todos los monos con la gran timbita, Dios lo está haciendo para que se acojan suave, pues. Dios siempre provee. Amén. Porque hoy vamos a hablar de que Dios provee alimento. Y usted tiene que confiar en Él. La Biblia dice, no he visto justo desamparado ni simiente que bendiga el pan. Y Dios pues suplirá todas vuestras necesidades y acuerdo a su riqueza de gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él va a suplir. En el versículo 32 dice que se fueron solo en una barca, Jesús y los discípulos. Jesús había estado enseñando, mi querido hermano. Había estado enseñando, los discípulos habían regresado de una misión. En fin, llegaron a un lugar, había una multitud ahí, pero el Señor se subió en una barca y se fue para otro lugar, para un lugar desierto. ¿Por qué razón? Porque los discípulos recién acababan de llegar donde Él estaba. Él se había quedado enseñando y los discípulos habían salido a hacer la obra misionera. Cuando regresaron, la Biblia en los versos anteriores dice que Jesús estaba cansado. Quiero que piensen en el Jesús 100% hombre. Aleluya, amén. Déjeme decirle, Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Sí, amén. Mas sin embargo, aunque Jesús era Dios, Jesús no usaba, mi querido hermano, su divinidad. En la tierra no la usó. Ya le voy a explicar. Aleluya. En la tierra no usó su divinidad. Él era Dios, Él siempre ha sido Dios. Pero Él renunció. Se abstuvo de usar ese poder que él como Dios tenía. Él era Dios, pero él no lo usó. Se despojó de divino era, pero se despojó de ese poder que como Dios tiene, aleluya. Se quedó en el 100% hombre. Por eso en el libro de Hebreos la palabra del Señor dice, pues tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros porque fue tentado en todo pero sin pecado. Él experimentó el dolor, experimentó el hambre, tuvo sed, él lloró, él experimentó lo que usted experimenta. ¿Y por qué le digo esto? Mire para acá, para que sepa que Dios está con usted. Que cuando usted tiene hambre, Él sabe lo que es tener hambre. Que cuando usted tiene sed, Él sabe lo que es tener sed. Que cuando usted pierde un familiar, Él sabe, Él conoce el dolor, Él lo vivió. Aleluya. Entonces, mi querido hermano, la Biblia dice acá que Jesús estaba cansado. Quería ir a un lugar desierto con los discípulos. No habían comido, ninguno de ellos. Querían ir a comer, querían
estar solo, tranquilo, descansar un rato. Pero déjeme decirle, hermano, el evangelio no se detiene. Es difícil poder descansar. Bueno, para aquellos que hacen la obra de Dios, no hay forma de descansar. Porque hay mucha necesidad. Porque hay muchos problemas. Porque la gente necesita de Jesús. Aleluya. Yo no sé cómo muchas veces la iglesia, los pastores, los evangelistas, los predicadores la podemos pasar tan chévere, tan tranquilo, cuando el mundo está hambriento y sediento, cuando el mundo está enfermo, hay tanta necesidad. Yo no sé cómo el cristiano puede hacerse del ojo pacho ante la necesidad que el mundo tiene. El mundo necesita de Jesús y usted tiene a Jesús. La Biblia dice, hermano, pero muchos lo vieron ir y le reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y dice la Biblia, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Qué lindo. Dice la palabra que el Señor se compadeció de aquella multitud, porque las vio como ovejas que no tenían pastor. Las vio como ovejas errantes, las vio como ovejas sin norte. No tenían un norte, no tenían una dirección, aleluya. Y el Señor se compadeció de ellas. Yo quiero que vea el amor del Padre, aleluya, en Cristo. Aleluya. Él Él estaba cansado, sus discípulos estaban cansados, él tenía hambre, quería comer, pero prefirió, aleluya, compadecerse de la multitud antes que tomar un descanso, antes que ir a comer. No digo que no descanse, no me malentiende, estoy hablando del evangelio. Del evangelio, antes que descansar, antes que relajarse, antes que decir, bueno, este año cojámosle al suave, hermano, cojámosle al suave, hombre, pues, pobrecitos los hermanos, no de tanto culto, pobrecitos, se van a aburrir. Pobrecitos, dejen que los hermanos tengan su vida también. Dice la Biblia que Jesús renunció a la comida, renunció al descanso y vino a atender a la multitud. Y entonces en el versículo 35 dice, cuando ya era muy avanzada la hora, ya era de tarde, tipo 4, 5, 6 de la tarde, cuando ya era muy avanzada la hora, dice, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar está desierto y la hora ya muy avanzada. 36, despídelos para que vayan a los campos, a las aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Los discípulos notaron que había un problema ahí. La multitud estaba cansada y ya los discípulos habían escuchado que estaban hambrientos. Y ya la noche estaba acercándose. Entonces vienen los discípulos y entonces le comienzan a dar sugerencias a Jesús. Escúcheme, después de esto se va a seguir. Comienzan a sugerirle a Jesús. Y la sugerencia que le hacen es, despide a la multitud. ¿Sabe qué le está diciendo? Mandalos con hambre. Porque la multitud tenía hambre, ellos lo sabían. Jesús, mandalos con hambre. Oye, mi hermano, pero si quien los tenía ahí a ellos era Jesús. La gente no estaba por los apóstoles, por los discípulos, estaban escuchando a Jesús. ¿Por qué tenían que meterse los discípulos en ese problema? Pues no sé si me está entendiendo. La gente está aquí, es tarde, tienen hambre. Jesús sigue predicando. Bueno, él sabrá lo que va a hacer. ¿Por qué tienen que meterse los discípulos? Escúcheme esto. ¿El problema de quién era? Diga el nombre de Jesús. Si yo aquí no le voy a hacer ningún milagro a usted, usted conmigo no tiene ningún trato, ni yo con usted. Usted tiene un pacto con Jesús. Usted tiene las promesas de Jesús. Y los discípulos le dicen a Jesús, despide a la multitud. ¿Para qué hablaron? ¿Para qué hablaron? Porque si usted habla le van a contestar, hombre.
Despide a la multitud que vayan a comprar comida. Y Jesús se le queda viendo. El problema no era de los discípulos, el problema era de Jesús. El problema que usted tiene no es suyo, es de Jesús. Que no le esté subiendo la presión, le va a dar un golpe en el estómago ahí por estarse preocupando por asuntos que el Señor tiene el control. El problema es de Jesús. Póngalo en la mano de Jesús y confía en Él, aleluya. Deja de estarle dando sugerencias a Jesús cómo hacer las cosas. Señor, hacerme un milagro. Mira, Señor, fíjate que necesito esto. Tocar a fulano, que ay, dile, hombre. Usted dígale, Señor, quiero comer. Señor, necesito pagar la renta. Señor, quiero trabajar. No le esté dando al Señor sugerencias de cómo hacer si Él es todopoderoso, hombre. Los discípulos le dicen, mira Jesús, esta gente tiene hambre. Librémonos del problema, hombre. Despedilo. Dios les bendiga, hermanito. Gracias a todos que vinieron. Que les vaya bien. Que no les vaya a agarrar la noche. No era con ellos el asunto, hombre. Claro, Jesús les respondió. Verso 37. Respondiendo Él les dijo, bueno, si tan preocupados están ustedes, pues denle ustedes de comer, pues. Jesús les dice, dale vosotros de comer. Ellos le dijeron, mire cómo cambia la oración, que vayamos a comprar 200 denarios de pan para darle a esta gente. Jesús no les dijo eso. Jesús no les dijo, vayan a la jocoreña a comprar pan para que le den de comer a esta gente. ¿O eso ve usted que dice la Biblia? Jesús no les dijo. Jesús les dijo, denle ustedes de comer. No les dijo, vayan a comprar pan. ¿Y cómo le responden ellos? Que vayamos a comprar 200 denarios de pan. Cada denario, hermano, el denario, si lo ponemos al precio de ahorita, prácticamente un denario son 17 centavos de dólar. Centavos de dólar. O sea que 200 denarios son 34 dólares. ¿Cuánto pan puede comprar con 34 dólares? Tal vez para 200 personas. Y eran 5,000 hombres. Jesús les dice, dale vosotros de comer. Ellos les dicen, que vayamos a comprarles pan. Entonces cuando Jesús vio que ellos no podían hacer la matemática, ¿va? Versículo 38 les dice, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos regresan y le dicen, tenemos 5 panes y 2 peces. Despierte porque estoy a punto de terminar y necesito que oiga lo último. Todos despierten, qué bueno. ¿Cuántos panes? Sí, que ya tenía como 5 dormidos. ¿Cuántos panes tenéis? ¿Cuántos dicen? Y 2 pececillos. Cuando hablamos de pan es el pan francés que nosotros conocemos, mucho menos el pan italiano. Panes era el pan de los pobres, pan de cebada. Un pan liviano pequeño. Y cuando dice 2 pececillos, no crea que era aquella mojarra que usted se come, no. Eran de aquellos chimbolitos. ¿Cuántos fueron al lago de Apulo? Yo no sé cuántos se recuerdan. Hermana Sonia, ¿se recuerda que ahí vendían 2 tortillas tostadas? Ajá, y los chimbolitos así, pero qué rico. Eran tan ricos, hermano, que uno se los comía con toda espina, ¿se recuerda? Porque iban tostaditos. Así eran los que estaban ahí. Eran 2 chimbolitos así, saladitos. Con cinco pancitos así de cebada, comida de pobre. ¿Cuánto tenéis? Y entonces los discípulos le dicen, mira, aquí solamente tenemos 5 panes y 2 pececillos. Traédmelos, dijo Jesús. Traédmelos. Iglesia Redentor, ¿cuánta fe tienes? Tráela. Traes tu fe ahora esta noche al altar. ¿Cuánta fe tú tienes? ¿Cuánto te atreves a creerle a Dios? Mi querido hermano, lo poco en las manos del Señor es suficiente para hacerte el milagro. Dios ni siquiera necesitaba esos 5 panes y 2 pececillos. Él podía crearlo todo, pero el Señor quería tantita fe. ¿Me está escuchando? El Señor para obrar quiere tantita fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, ¡muérete! Y el monte os obedecería. Si le dijeras a esa montaña, ¡muérete!,
como un grano de mostaza. Tenemos 5 panes, Señor, tenemos 2 pedacillos, tráemelos. Y se los trajeron. Y Jesús, escúcheme esto, por favor, póngame atención. Y Jesús le dice, agarren una cesta cada uno, los 12. Habían 12 discípulos ahí. Agarren una cesta cada uno y levántenla conmigo. Aleluya. Levanten la cesta y los 2. Pero primero el Señor les dice, díganle a la gente, en el verso anterior, le dice, divídanle a la gente de 100 en 100 y de 50 en 50. Quiero que quede bien claro, aleluya, que el Señor va a hacer un milagro. Alabado sea el Señor. Quiero que quede bien claro, aleluya, que la gente después en el New York Times no vaya a salir diciendo, como a 50 le dieron de comer nada. El Señor le dice, pónganmelo de 100 en 100 y de 50 en 50. Aleluya. Dice la Biblia que en el conteo salieron 5,000 hombres. Aleluya. Tenía que haber habido mujeres y niños ahí. 5,000 hombres y todos formaditos. Siéntenlos en la hierba. Aleluya. Mire, hermano, termino con eso, pero no se me olvide esto. Jesús les dijo, ¿qué tenéis? 5 panes y 2 peces, tráemelos. Y cuando se los llevaron, Jesús les dijo, siéntenmelos a todos, siéntense, siéntense, siéntense. No te desesperes, sentate a esperar en Jehová. Siéntate a esperar en Dios. Siéntate en el cielo de tu iglesia. No te muevas de tu iglesia hasta que el Señor te bendiga. Siéntate ahí a esperar. Agárrese esa silla si quieres, es el regalo. Póngale su nombre ahí. Ufenia. Aleluya. Agarre esa silla, siéntese ahí. Solo porque yo estoy en El Salvador y le debo respeto, no le digo aplástese ahí en esa silla. Pero aquí no, porque estamos en Estados Unidos. Siéntese en esa silla ahí. Y no se muera hasta que Dios no haga el milagro. Créale al Señor. Créale al Señor. Créale al Señor. Créale a Jesucristo. El Señor le dijo a los discípulos, díganles que se sienten. Porque cuando usted está parado, está desesperado. Ay, ¿y qué vamos a hacer? Ay, no, hombre. Relájese, póngase ahí bueno, lo que tenga. Siéntese en el Señor. Mujer, tranquila y agárrela del pelo, sentate. Pastor dijo que te sentaras. Jehová proveerá. Aleluya. Tranquilo, viejo, tranquilo, cálmate. Aquel día, el año pasado me quedé ahí unos días sin trabajar. Pasotito día. Y yo le digo, mira, mi amor, no sé qué. No, hombre, me dijo, tranquilízate, me dijo. Con el poder de Dios. Para eso me tenés, me dijo. Aleluya. Llevo 3 años tranquilo. Y todavía sigo tranquilo. No quiero desesperarme. Mi hermano, tranquilo, hombre. Siéntenlos a todos, dijo Jesús. Todo el mundo sentado a ver. Dice que lo mandó a sentarse en la hierba. La gente pensó que comer zacate iba. Porque así piensa el cristiano. Ay, el pastor que se siente, dice, pues sí, a comerme las uñas. Yo los he escuchado. Ay, pastor, aquí donde me van a estar comiendo las uñas. Chuco. Si esa cosa es darse comiendo las uñas. Sí, por eso pasa solo en el baño. No. Siéntense, le mandó a Jesús a decir. Y se sentaron todos. Se veían los 12 apóstoles aquí, los discípulos. Agarren su cesta. Levántenla al cielo. Aleluya. Esta noche, ¿cuántos trajeron cestas? Levántenla al cielo. Levanten su mano. Aleluya. Levanten la cesta. Los discípulos ahí, vacías, cestas vacías. Y el Señor comenzó a orar. Padre, yo no sé cuál fue la oración que el Señor hizo. Aleluya. Lo que sí sé que hizo el milagro. La multitud sentada y los discípulos con la cesta levantada. El Señor hizo su oración y cuando hubo orado, les dice a los discípulos, vayan y sírvanles. Aleluya. Cuando bajan la cesta van viendo aquel pan
y aquellos peces llenan la cesta. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y usted cree que los discípulos no andaban con hambre? Por si no alcanza, dijeron. Echaron a la boca. Porque nosotros, aunque veamos el milagro, todavía no creemos. Y comienzan los discípulos a repartir. Agarre. Y no crea que el Señor dijo, vaya, comunista, uno cada uno. ¡Vaya! Agarren, coman. Porque Dios da en abundancia. Porque Dios no da con escaseces. Porque Él es el Rey. Jesús es el Rey. Ahora coman. Y aquella gente comenzó a comer y a comer y a comer. Mire, hermano, hubo tanta abundancia que después Jesús dijo, ¿saben qué? Vuelvan a agarrar la cesta y recojan para que no haya desperdicio. Recogieron 12 cestas llenas. ¿Y quién cree que se quedó con la cesta llena? Los discípulos, pues. Porque el que sirve se lleva la mejor parte. Señor, dígale este año yo no quiero estar dependiendo de mi familia. Señor, este año yo no quiero estar dependiendo de ninguna ayuda. Yo voy a depender de ti. Yo voy a ayudar a otros. Yo le voy a dar a mi familia. Yo voy a bendecir a mi familia. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Sí, con la fe. Y dice la Biblia, mi querido hermano, aleluya, que comieron todos y se saciaron y recogieron los pedazos que habían sobrado, 12 cestas, y los que comieron fueron 5,000 hombres. Un milagro creativo como el que Dios hará este año en su vida.